Las cirugías estéticas se han convertido en procedimientos cotidianos que emplean muchas personas alrededor del mundo, pero a veces se convierten en un peligro inminente que puede costarle la vida o deteriorar la salud del paciente. Hoy muy personal con 3 especialistas que nos contarán cómo prevenir daños colaterales originados en procedimientos estéticos, sean quirúrgicos o inyectados. Nos acompañan desde nuestros estudios la doctora venezolana Clara Senior, médico cirujano y especialista en medicina estética. También el doctor mexicano Norberto Ancheita, especialista en medicina regenerativa y estética. Y desde la Ciudad de México, la doctora Alicia Benavides, especialista en cirugía plástica y reconstructiva. Comenzamos esta hora interactiva de Cala en el aire ya. Saludos desde Miami, soy Ismael Cala, bienvenidos a @Cala CNN, nuestras cuentas oficiales en Twitter, segunda, terceras pantallas que la pueden utilizar si nos están viendo en esta emisión primera, no en repetición. Puede intercambiar con nosotros, hacer pregunta a nuestros 3 expertos durante esta hora con el tema de las cirugías estéticas, procedimientos ya sean quirúrgicos o a través de inyección. Sé que hay mucha gente que tiene preguntas sobre este tema, nos han escrito mucho que hablemos de los biopolímeros y de todo lo que está sucediendo en esta multimillonaria industria. Y sí, aclaratoria, no tengo cirugías todavía, hasta este momento, hechas, pero mejor saber todo lo que vamos a hablar hoy antes de que alguien tome una próxima decisión, porque, y ya estoy entrando en la reflexión del programa, mencionaba la famosa actriz mexicana María Félix, la doña, que no basta con ser bonita, hay que saberlo ser. Una frase muy real que nos hace pensar que la belleza física debe ir complementada con una personalidad hermosa, con seguridad en uno mismo, en una misma, con inteligencia y con amabilidad. No obstante, en el mundo en que vivimos, la belleza exterior está sobrevalorada y eso todos lo sabemos. Y debido a ello, son muchas las personas que diariamente se someten a procedimientos estéticos o cirugías quirúrgicas para mejorar su apariencia física. Al menos, digo, con la intención de mejorar la apariencia física, porque hay algunos casos que los resultados son peores como remedios que lo que había antes. Pero lamentablemente, esos son los casos de los que nosotros hoy vamos a estar hablando, de esos resultados que no son los esperados por los pacientes, llegando en ocasiones a ser víctimas de desfiguraciones o inclusive pierden la vida intentando lucir mejor. Yo le pregunto, sabiendo los riesgos que existen, ¿se sometería usted a una cirugía por el simple hecho de lucir mejor? ¿Tiene más valor la vanidad que su salud? ¿Es usted de los que valora a alguien por la forma en que luce? Bueno, yo quiero comenzar hablando, tenemos acá en la mesa a 2 doctores y nuestra tercera invitada nos acompaña desde el estudio en la Ciudad de México, así que la bienvenida una vez más a nuestros doctores invitados. Clara Senior, médico cirujano de la Universidad Central de Venezuela, es actualmente la directora médico del Instituto Estética, con K al final. Doctora, bienvenida. Buenas noches, un placer para mí estar contigo hoy en tu programa. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, porque este programa sale a cualquier hora del día. Doctor Norberto Ancheita, bienvenido, ¿cómo está? Igual, ya. Y bueno, voy a aprovechar si ya tenemos lista también a la doctora Alicia Benavides en nuestros estudios en México. Bienvenida, doctora Alicia. Muchas gracias, buenas noches. Claro que sí. Bueno, comencemos en la mesa, luego vamos al estudio en México. Doctora Clara, usted es activista, tengo acá, de una campaña llamada No a los biopolímeros. Correcto. Vamos a comenzar a hablar de qué son los biopolímeros y qué efectos causan en los pacientes que son sometidos a este tipo de tratamiento. Fíjate, Ismael, los biopolímeros son un producto que se usó hace muchos años en estética. Yo te diría que comenzó a usarse hace más de 25 años. Es como un aceite, son las muy conocidas siliconas. También lo enmascaran con el nombre de polimetil metacrilato, metacol, células expansivas. Le ponen numerosos nombres para enmascarar el producto y poder
seguir colocándolo. En cuanto a las consecuencias del uso del biopolímero, que de alguna manera es un derivado del petróleo y es una solución aceitosa que cuando se usa para relleno de glúteos lo vienen envasando en un frasco que tiene como 250 a 500 mililitros y muchas veces no se sintetizan o no se crean con las condiciones higiénicas necesarias para poder colocarlos en un ser humano. Entonces esto puede traer como consecuencia la muerte inminente del paciente en el momento de la colocación y a posteriori, en el periodo mediato, puede ocasionar la muerte tardía, bien sea por una infección por micobacterias atípicas, que es una bacteria muy similar a la bacteria que produce la tuberculosis, pero a nivel de piel, puede migrar a columna, se han encontrado en autopsias en cerebro, en corazón, en pulmón, puede migrar hacia abajo y llegar a genitales, si te lo colocan en los glúteos, puede migrar a la parte de atrás de la rodilla, la pantorrilla. Inclusive conmigo trabaja una ginecóloga, la doctora Sofía Herrera, que ha visto casos de migración en mujeres embarazadas posteriores a la colocación del biopolímero en los 4 meses anteriores a salir embarazada, tromboflebitis en miembros inferiores, es decir, el biopolímero ha infiltrado los vasos sanguíneos, las venas de los miembros inferiores y ha ocasionado un embarazo de alto riesgo, incluso con la pérdida del bebé. ¿Está prohibido el biopolímero en Venezuela hoy? Fue prohibido en el año 2011, en diciembre del 2011 se prohibió, parece que no fue suficiente la prohibición. El Ministerio de Salud en diciembre del año pasado, el 5 de diciembre para ser exactos, lo reprohibió y esta vez incluyó a cualquier tipo de sustancia de relleno, bien sea biopolímeros o no. Lamentablemente incluye el ácido hialurónico, en mi opinión es un producto seguro, sin embargo, debo hacer la acotación de que en Venezuela está prohibido, sin embargo, no porque produzca un efecto dañino sobre la salud hasta ahora conocido, sino que en Venezuela no cuenta ningún ácido hialurónico, ninguna marca comercial con registros sanitarios. Por eso el Ministerio de Salud los prohíbe. Siempre hago esa aclaratoria porque la gente se angustia. A mi consultorio llegan mujeres y hombres, ojo, pidiéndome que les diga que no se van a morir. Y a mí que les prometas que no se van a morir. Así, literalmente. Prométeme, Clarita, que no me voy a morir. Y, ¿sabes? Es como... Y yo le digo, bueno, sabes, no sé qué puede ocurrir cuando salgas de aquí del consultorio, un carro te puede pisar, o sea, pero por el biopolímero, si te lo colocaste hace años, no. El problema es el biopolímero, la muerte ocurre inminente o en el transcurso del siguiente año de la colocación, que comienzas a ver cambios de coloración en la piel, infecciones, pacientes comienzan a hacer fiebre intermitente, que cede, pasan un mes con fiebre, se enrojecen los glúteos y bueno, incluso podrás ver luego unas imágenes que trajimos que pueden producir necrosis de la piel. Eso es una paciente mía que lamentablemente yo no pude hacer nada por ella. Esta es de internet, del blog No. ¿Y esto es causado a esas inyecciones? Es causado por de los biopolímeros. Y me dices, para entender los que no somos expertos o médicos, que biopolímero es sinónimo de silicona. Es sinónimo de silicona. Eso sí lo entiende todo el mundo. Cuando todo el mundo dice, le pusieron en las nalgas silicona, estamos hablando de biopolímeros. Correcto. Norberto, doctor Ancheita, en Venezuela están prohibidos. ¿Cuál es el caso de México? Bueno, México tiene una organización muy especial respecto a la legislación respecto a la sanidad. Actualmente hay un organismo que se encarga de certificar todos estos a nivel de la COFEPRIS. Han habido casos desastrosos y lo seguirán habiendo seguramente porque se llega a cubrir todo el espacio. Pero es indispensable que todo paciente que ve este programa sepa que si se van a someter a cualquier procedimiento estético por una mejoría o por algo que molesta en una parte del cuerpo, deben de buscar primero un médico que sea especializado en el área, sobre todo que sea un cirujano plástico, que tiene la mayor experiencia en este aspecto. Si es un procedimiento que no es quirúrgico, o trabajar con un cirujano plástico en conjunto, que es la mejor combinación, ¿no? Ahora, los ácidos hialurónicos, hasta la fecha, desde que son creados, no ha causado ningún tipo de reacción.
si está aplicado a nivel y profundidad que debe ser aplicado. Esos son otras sustancias para relleno Son otras también. sustancias para rellenos. ¿Y cuál es la diferencia entre los biopolímeros y el ácido? Los biopolímeros son sustancias que generalmente no son absorbidas, son completamente permanentes. No hay manera de extraerlas después de una aplicación, al menos que no sea por un evento quirúrgico. ¿No? Ya. En caso de que se pueda extraer. En caso que no se pueda extraer, es un efecto secundario que tendrá el paciente de manera permanente, ¿no? La manera en que actúa es que se pone literalmente un plástico líquido por debajo de la piel. Existe una migración de unas células que se llaman monocitos, que se transforman en una cosa que se llama macrófagos. Esos macrófagos literalmente se lo comen. Estas células, ahí va lo que le llaman células expansivas, se expanden, ¿no? Pero se expande formando una cicatriz interna que es la que va a causar el volumen, ¿no? El volumen que el paciente busca, ¿no? Desgraciadamente eso es como un halógeno. Un halógeno es una cosa de alergia permanente que va a quedar en el área y ese paciente va a tener o enrojecimientos permanentes, dolor permanente, dependiendo del área. Hablando de un área tan grande como un glúteo, estamos hablando que se necesitan entre 250 mililitros por glúteo. Wow. ¿No? Es demasiado. Demasiado. Y aparte es un área que siempre va a estar bajo presión. En ese caso, si lo que quiere un paciente es buscar glúteo, tiene que buscar la mejor opción. O se hace con un cirujano plástico un implante de glúteo, o actualmente en México está disponible un nuevo producto que es un ácido hialurónico con mucho más denso, que también es exclusivo de uso para cirujanos plásticos, ¿no? De nombre Macrolen. Es el único ácido en el mundo actualmente avalado para ser infiltrado en grandes volúmenes en áreas que un paciente quiere tener mucho volumen. O sea, como los glúteos. O sea, que esa es la sustancia que en este momento es como la más segura, digamos, de usar. Hablando de glúteos, hablando de pectorales, hablando de pantorrillas, hablando de abdomen algunas veces, hablando también de rejuvenecimiento vaginal, engrosamiento de pene, igualmente. Se puede usar Macrolen sin ningún problema porque es un producto completamente reabsorbible. Doctora Alicia, que me está escuchando y ha estado escuchando también a sus colegas durante esta primera parte del programa, digamos, para que nos quede claro, ¿son los biopolímeros dañinos y deberían estar prohibidos en todos nuestros países como ha sucedido en Venezuela? Definitivamente. Los biopolímeros realmente causan daños totalmente irreparables, con secuelas y consecuencias muy severas. Y yo creo que es un poco ignorancia del paciente someterse a un procedimiento así. Hay que informar, hay que enseñar cuáles son las posibilidades que uno tiene para modificar forma, para aumentar volumen, para que no sean dañinos y que no vayan en contra de la salud de las personas. Creo que definitivamente el biopolímero no debería de existir en el mercado. Ahora usted ha mencionado... Tenemos el ácido hialurónico. Exacto, que es la sustancia que debe emplearse y que además es permitido en el mundo. Sin embargo, en Venezuela se prohíbe junto a otros productos inyectables. ¿Cree usted que este ácido pudiera llegar a tener esos efectos negativos también en el transcurso del tiempo? No. El ácido hialurónico, primero, es un componente que normalmente existe en el cuerpo humano. Existe formando parte de la piel de todos nosotros. Entonces, claro, es fabricado sintéticamente, pero es el mismo material. Y este material es absorbido y es degradado como todos los tejidos que nosotros tenemos en el organismo. Entonces, claro que tiene una contra, y es que, por supuesto, no es permanente. Un ácido hialurónico depende del tamaño de la molécula porque se usa de distintos tamaños para distintas áreas del organismo. Es degradado totalmente y dura entre 6 meses el más ligero, que se usa en cara para arrugas muy delgadas, muy pequeñas, hasta 2 años, que son los ácidos hialurónicos que estamos infiltrando en la región glútea, aunque no es el único procedimiento que se hace para dar aumento a la región glútea, obviamente. Vamos a hacer una primera pausa, nos tenemos que ir a publicidad. Cuando regresemos, yo quiero preguntarle, y esta pregunta va para la doctora Clara, ¿qué opinas del uso del lipoláser como método de eliminación de los biopolímeros? ¿Qué tan efectivo es?
y si es una solución o no, ¿verdad? Volvemos enseguida con más. Recuerden que es una hora interactiva. Ustedes pueden enviar comentarios, preguntas, inquietudes, @cala CNN, y con esas claves también en nuestra comunidad en Facebook. Volvemos. Un programa para pensar 2 veces antes de la próxima cirugía, si es que ya se hizo alguna. Volvemos enseguida. Gracias por estar junto a nosotros. Regresamos en esta hora interactiva, @cala CNN en Twitter. Pueden escribir, pueden preguntar. Aprovechen esta oportunidad que hay 3 médicos expertos visitándonos por toda la hora. Y justamente estamos conversando sobre los procedimientos estéticos y las muchas consecuencias negativas que la mala práctica médica puede traer en pacientes que se exponen a estos tratamientos. Nos acompañan en nuestros estudios la doctora venezolana Clara Senior, médico cirujano, especialista en medicina estética, también el doctor mexicano Norberto Ancheita, especialista en medicina regenerativa y estética, y desde la Ciudad de México la doctora Alicia Benavides, especialista en cirugía plástica y reconstructiva. Hay varias preguntas en las redes sociales y yo quiero representar a nuestra audiencia. Vamos con la primera y bueno, ustedes me dicen quién la puede responder. Así que la primera ya está en pantalla. Tomás DT dice: Cala, me tocó ver a una amiga morir por inyectarse silicona en los glúteos. Esta se le fue a los pulmones. Clínica de lujo. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Quién quiere responderme? Alicia, en la Ciudad de México. ¿Cómo uno saber, aunque sea una clínica de lujo, que un tratamiento puede ser el correcto? Bueno, yo creo que también es mucho la ética médica primero. Y clínicas pueden ser de lujo, pero profesionalmente hay determinados requisitos que nosotros como especialistas debemos de cumplir. Puede ser muy bonito el edificio, pero hay certificaciones. Tenemos hospitales certificados, por ejemplo, como el que trabajamos, que está certificado por la Nacional, por la Joint Commission de Estados Unidos, por la certificación de Canadá. O sea, que sea bonito y que sea lujoso el ambiente, no quiere decir que científicamente se cumplan con los requerimientos que uno necesita para asegurarse de que está con un profesional ético, responsable y bien preparado. ¿Ustedes qué piensan al respecto? Porque lo más interesante es, como Alicia ha dicho, yo pienso que la gente aquí se tiene que llevar el sentido de cómo encontrar o cómo detectar, siendo un paciente que no es conocedor de qué sustancia verdaderamente le están poniendo o no, cómo detectar cuándo es el médico indicado, cuándo es la clínica apropiada, Clara, sobre todo cuando hay gente que se atreve a engañar a sus pacientes. Mira, eso te comentaba antes de volver al aire. Existe gente que engaña a los pacientes diciéndole que les está colocando Botox o que les está colocando ácido hialurónico y resulta que no es. Me han llegado pacientes al consultorio con el frasquito de lo que le colocaron y cuando ves te das cuenta que por ninguna parte dice Botox ni dice ácido hialurónico. Es importante que los pacientes sepan que el biopolímero habitualmente viene en un frasco como los de uso para hidratación endovenosa, en unos frascos de plástico. Como un suero. Como un suero. El ácido hialurónico habitualmente viene en una inyectadora prellenada con un precinto donde tiene una etiquetica que uno le da al paciente y la otra se queda en la historia. Eso para tener seguridad del lote y el número del lote que le colocaste al paciente. Por cualquier eventualidad tienes eso allí como respaldo de que tú no le colocaste ningún producto inadecuado. Por el otro lado, existe mucho, como decía la doctora, de la ética del médico, va muy por dentro de uno y por el otro lado de la información que busca el paciente. Mucha gente, y me ha ocurrido en mi consultorio pacientes que me dicen, házmelo a mi propia cuenta y riesgo. Yo he parado gente en mi consultorio porque muy por encima de tu cuenta y riesgo va mi ética profesional. Claro. Y lo que yo puedo o no hacer como médico para preservar tu salud. Y si tú no respetas que yo respete tu salud, pues no puedo atenderte. Por el otro lado, también deben fijarse, el paciente tiene derecho a ver el producto. La mayoría de las veces me dicen, es que el doctor salió del consultorio, fue y buscó una inyectadora y trajo la inyectadora con algo adentro, yo no vi. Y yo creo que es importante, aunque a veces me ha pasado y a veces es incómodo, pero yo creo que el paciente tiene derecho a saber y a preguntar de dónde vino esa inyectadora,
qué contiene, muéstrame el frasquito, qué me vas a colocar, cómo se llama, y si duda, ¿sabes? Llévese el nombre y luego consulta. Y cualquiera de nosotros seguramente le va a dar la mejor información. Pero ¿sabes lo que pasa? Que aún gente que es famosa, que tiene dinero, sufre estas consecuencias. El caso de Alejandra Guzmán, famosa, no le falta el presupuesto para ir a la mejor clínica y fue víctima también, digamos, de un mal tratamiento, ¿verdad? Con todo lo que se publicitó de ese tratamiento en los glúteos. Entonces, Norberto, ¿qué recomendación le podemos dar a la gente? Yo a veces me pregunto, ¿vale la pena arriesgar tanto por un poco más de glúteos? Pero eso es una decisión personal de mucha gente que tienen que tomar ellos. Pero al final, cuando veo las repercusiones que puede tener, yo digo, wow, ¿cómo arriesgar la vida de esta manera? ¿Qué piensas tú? ¿Tú te pondrías glúteos? Si yo estuviera desconforme con mis glúteos, seguramente sí. ¿Ah, sí? Pero ojo, hay cosas que realmente uno debe de saber. Para hacer que el glúteo sea mucho volumen, o vas mucho al gimnasio, o vas con un cirujano que te pone un implante de glúteo, que también te puede ofrecer una manera también muy compatible con el cuerpo, hacer un implante de tu misma grasa, en dado caso te sobra grasa en las lonjas o en alguna parte de tu cuerpo. Eso es un procedimiento quirúrgico solamente de cirujanos plásticos, ¿no? Ahora, inyectar un producto en el glúteo, actualmente, si no es ácido hialurónico, nadie se debe dejar de inyectar nada, absolutamente. Solo ese producto. Solamente ese producto, es el único que está aprobado actualmente y aparte se absorbe. Ahora, ¿cómo identificar que algo es original o algo no es original? Simple y sencillamente te vas al precio. Una jeringa de ácido hialurónico en el glúteo más o menos está alrededor de $500, y para llegar a 200 mililitros multiplica 500 por 200 por cada glúteo, ¿no? Wow. ¿No? Entonces, los silicones más o menos te ponen un glúteo por $1,000. Por $1,000 no. Ok, es que es venta de descuento. Exacto, Al por mayor. eso no es venta de descuento, eso quiere decir Al final lo que tienes son glúteos baratos. al final lo que tienes es adentro un masacote de plástico que en cualquier momento de tu vida te causará el peor desastre, porque finalmente querías glúteos y te quedará una necrosis permanente en esa área. Y es una cosa muy difícil de retirar. Eso, teniendo una cirujana como Alicia Benavides, que es experta en este tema, te podrá decir que la extracción de los biopolímeros en glúteo es un verdadero desastre. ¿Se puede lograr? Bueno, ¿Extraerlo? Totalmente está no. Alicia en el... Vamos a ir a una pausa y cuando regresemos, Alicia, quisiera que nos explicaras si realmente se puede, digamos, remover, quitar esos biopolímeros una vez que han sido inyectados en el cuerpo. Y ojo, que nosotros todos estamos entendiendo que es hasta cierto punto normal que con la llegada de los años muchas personas querramos seguir luciendo con apariencia juvenil, con frescura, con menos arrugas, con mejor cuerpo. Yo digo que algunos con mayor vanidad, otros con menos, pero hay mucha gente que sí, que se decide a someterse a estos procedimientos quirúrgicos estéticos. No estamos negando con este programa de ningún modo los avances de la tecnología, pero sí preveniendo cualquier desastre con nuestra salud, porque al final no vale la pena. Hacemos una pausa, regresamos con nuestros 3 médicos expertos en Cala. La información es conocimiento, es poder, es seguridad. Creo firmemente que nuestra audiencia en todo el mundo tiene sus propias preguntas y quiere saber lo que sucede a su alrededor, qué significa para ellos y cómo les puede afectar. Entonces nuestra misión es ser persistentes para obtener las respuestas que realmente estamos buscando. Amanpour, los sábados en CNN. Patrocinado por Hyundai. De regreso en Cala, hablando del tema de los procedimientos estéticos inyectables y algunas de sus consecuencias negativas en el cuerpo de los pacientes, incluso llegando a causarles a algunos de ellos la muerte. Para ello nos acompaña desde la Ciudad de México la doctora Alicia Benavides, especialista en cirugías plásticas y reconstructivas, y desde nuestros estudios acá en Miami la doctora Clara Senior, médico cirujano egresada de la Universidad Central de Venezuela y especialista también en este tema del anti-aging, anti-envejecimiento. Además,
el doctor Norberto Ancheita, su segunda visita a Cala, especialista en medicina regenerativa y estética. Doctora Alicia, vamos a la Ciudad de México porque ¿qué tan efectivo es ese tratamiento que ahora me está diciendo Clara que en Venezuela incluso muchos doctores están anunciándose y promocionándose? Tenemos la solución a su problema, nosotros podemos cambiarle la vida y quitar todos esos biopolímeros si ya usted sufrió la desgracia de que no le fue bien el tratamiento. ¿Qué tan efectivos son esos tratamientos de removerlos del cuerpo? Desgraciadamente, los tratamientos para removerlos nunca se alcanza a quitar la totalidad del biopolímero infiltrado. En general, sí pueden quitarse parcialmente con cirugías. Se remueven parte de lo que es el tejido graso debajo de la piel, pero que están involucrados en una fibrosis importante. Se pueden realizar con liposucciones mezcladas con un poco de radiofrecuencia, se pueden disminuir las áreas que están endurecidas por la infiltración de estos biopolímeros, pero nunca pueden ser removidos totalmente. El riesgo siempre sigue existiendo y menos si el biopolímero ha sido infiltrado profundamente dentro del músculo, que es en la mayoría de los casos. Muy pocas veces vemos un poquito de biopolímero y en planos superficiales que serían mucho más fácil de remover que cuando están adentro del músculo realmente. Entonces, las secuelas son prácticamente permanentes. Se pueden quitar parcialmente, pero nunca en su totalidad. Nunca. Y a veces las cirugías son muy traumáticas. Sí. Me imagino. ¿Usted ha visto casos por supuesto pasando que sí. a otro? Cuénteme de algunos. Bueno, he visto infiltraciones que van ocasionando desde simples durezas, como si fueran pedazos más duros debajo de la piel. He visto casos que van desde eso hasta la pérdida y la úlcera total, la úlcera es cuando, realmente ha provocado tanta alteración de la circulación por cicatrices internas y por estos materiales que están ahí que no se pueden remover, que la piel al perder y todo el tejido al perder circulación, realmente, literalmente es comida y quedan úlceras y quedan agujeros muy grandes. He visto casos, por ejemplo, en donde se han infiltrado pantorrillas y ha bajado hasta los tobillos y los pies con dificultades para poder usar un calzado, para poder caminar. He visto casos de infiltraciones en la cara en donde han hecho reacciones inflamatorias crónicas tan severas que han deformado. Aparecieron unas fotos que han sido mostradas, esos y reacciones más severas, con gente que ha tenido 5 intentos de suicidio, por ejemplo, por no poder mejorar su apariencia, y realmente es muchas veces imposible quitar estos biopolímeros si han sido infiltrados profundamente. Uy, se me cayó mi chícharo. Qué increíble. Bueno, ahora mientras le vuelven a colocar el chícharo a la doctora Alicia, nosotros venimos a la mesa aquí en Miami. El chícharo, para el que no sepa, es nuestros audífonos para poder escucharnos todos, Miami y México. Doctores aquí en la mesa, alguien que está viéndonos en su casa y dice, yo quiero, sí o sí, tengo un problema de autoestima y quiero inyectarme en la cara o quiero aumentar el glúteo. ¿Hay una manera segura de hacerlo? ¿Hay una sustancia que es totalmente segura para esto? Definitivamente sí. Para mí, lo más seguro es tu propia grasa. Por un cirujano plástico, ojo, yo no opero, yo me dedico al área no invasiva, a la medicina estética y a la medicina antienvejecimiento y lo que es el láser en dermatoestética. Un cirujano plástico en quirófano, bajo condiciones de asepsia y antisepsia, es decir, de limpieza adecuados, donde debe haber una unidad de cuidados intermedios por cualquier eventualidad que pudiera presentarse, no en un consultorio médico, puede hacer una mini lipo o una lipoescultura, sacar un poco de grasa y colocarla en los glúteos. Para mí, a nivel facial,
Prefiero el ácido hialurónico, obviamente, ácido hialurónico realmente. Que eso no es Botox. No, no es Botox. Hay una gran confusión en la gente entre el ácido hialurónico y el Botox. A veces los pacientes me dicen, yo no quiero que me ponga Botox porque no quiero que la boca se me ponga así. Entonces yo les digo, ya va. ¿Cómo queda, así. doctora? Cuando la boca se pone así yo no he o visto la gente con la deformada, boca así, pero sí he visto gente con una cara de asombro así, que no sé si es que se asombró por no verme en largo tiempo y después veo que se asombra con todo el mundo. eso ocurre por dos razones. Uno, le colocan excesiva cantidad de relleno, le rellenan los pómulos, le rellenan el mentón. Bueno, esto sí es biopolímero, ojo. ¿Ah, sí? Eso no es ácido hialurónico, eso es biopolímero. Son labios de biopolímeros. Esos ¿Cómo son saben ustedes eso, Norberto? Por la textura. Mira, eso es un labio biopolímero tamaño. desde que lo ves en la calle inmediatamente. Wow. Es una inflamación permanente a lo que actualmente se le conoce como halogenosis iatrogénica. Eso es un caso de halogenosis iatrogénica. ¿Y esto tiene algún peligro para esa paciente? En labios generalmente la migración de biopolímero es muy poca. Probablemente pueda ya tener migración al interno de la boca con el paso del tiempo y cuando ya sea un poco más mayor el labio caerá porque el músculo es muy delgadito, entonces el labio pesa mucho más y hará una boca espantosa. Pero Dios eso mío. no es Botox. El Botox habitualmente y está solamente aprobado aquí en Estados Unidos e internacionalmente para colocación en glabela, que es en el entrecejo. Y el Botox bien colocado, solo acá, y eventualmente uno lo puede usar para las paticas de gallo, para las arrugas de la frente. Si tú colocas el Botox de forma adecuada, respetando la personalidad del paciente, la anatomía natural, no tiene por qué nadie darse cuenta. Cuando tú ves a esa gente, así como tú dices, totalmente inexpresiva, es porque le colocaron un relleno en exceso, habitualmente biopolímeros, y le pusieron dosis excesivas de Botox. A mi consultorio llega gente y siempre me pide un poco más. El médico tiene que aprender a decir no más, es hasta aquí. O sea, porque entonces la gente lo va a ver en la calle y va a decir que clarita se lo puso. Entonces, ¿sabes? Yo le digo, eso no puede ser. Y además hay pacientes que sufren de síndrome dismórfico corporal o que tienen un síndrome de patrón inalcanzable de belleza. Vienen pidiéndote que le coloques la boca de Angelina Jolie o que le pongas los ojos... Y es imposible convertirte en una persona que tú no eres. Lo importante al hacer medicina estética para mí es ciencia y arte, de combinar tecnologías mínimamente invasivas o no invasivas para hacer que el paciente realce su propia belleza. Pero ojo, si la belleza no viene del interior, como tú decías al principio del programa, nunca se va a transmitir al exterior y siempre vas a querer más. Como digo yo también, que compartí en el libro El Poder de Escuchar, cuando digo que mucha gente se preocupa demasiado por ir, por ejemplo, con el tema de la sonrisa, a un odontólogo, ponerse porcelana y tener simetría perfecta en los dientes, pero esa sonrisa, si no nace del corazón, es simplemente una linda mueca, pero no es una sonrisa plena. Y lo mismo pasa con todos los procedimientos estéticos. Si al final nos refuerzan la autoestima, pero por dentro no creemos que valemos y tenemos un umbral de merecimiento totalmente deprimido, ni el Botox, ni los biopolímeros, ni ninguna cirugía nos va a dar realmente esa seguridad en nosotros mismos. Yo siempre digo que no hay Botox suficiente en el mundo para llenar el vacío interior. Me encanta eso. Con esa frase nos vamos a nuestra próxima pausa para publicidad. ¡Ojo! La decisión es suya. Mañana mismo usted puede ponerse más Botox en esa cara. Nos vamos a publicidad. Así está mi productor. Sigue a Cala en Facebook. Regresamos a esta hora interactiva de Cala desde nuestros estudios en Miami. Nos acompañan los doctores Clara y Norberto, y en la Ciudad de México la doctora Alicia. Los tres son expertos en este tema de la estética, las cirugías, los tratamientos, estas otras variantes que son las inyectables, los famosos biopolímeros de los cuales nosotros estamos hablando y que han causado muchas muertes en varios, por no decir todos, nuestros países de América Latina, incluyendo también en Estados Unidos, que hay malpraxis médica con este tema, que no estamos exentos de eso. Hay un comentario acá, porque generalmente mucha gente puede creer, Clara lo decía,
que este tema es nada más para las mujeres, pero los hombres también utilizan estos tratamientos. Y Jonas David dice, desde Venezuela me hice los glúteos hace 5 años con Metacol, un biopolímero, aún no he presentado nada malo, aún así corro riesgos. Gracias, Jonas, por escribirnos. Y doctora Alicia, ¿qué le responde a esta pregunta? ¿Corre riesgos si hace 5 años se hizo este tipo de implante, de inyección? Siempre, mientras tenga el biopolímero, siempre va a tener el riesgo de que ese biopolímero a largo plazo migre o dé reacciones inflamatorias, que es lo más frecuente. Hay personas que no las presentan, la verdad, pero en su mayoría a largo plazo tienen algún tipo de reacción a estos productos que han sido infiltrados, ¿sí? Doctora Alicia, usted nos ha mencionado que conoce de pacientes a los que se le ha puesto aceite de cocina y se les ha dicho que es vitamina E. ¿Qué efectos puede tener para una persona un caso como este? Bueno, los casos son severísimos. Todas estas complicaciones de las que estuvimos hablando, como la aparición de reacciones inflamatorias que deforman totalmente la cara, por ejemplo, o úlceras, ya sean en las pantorrillas, en las regiones glúteas y demás, eso es lo más frecuente de ver, y la migración puede hacer una embolia pulmonar por absorción del aceite. Bueno, las complicaciones son todas las mismas de las que hemos estado hablando en todo este sector. O sea, el aceite de cocina todavía son mucho más severas y se presentan permanentemente, pero claro, no es lo común que se inyecte un aceite de cocina, pero sí ha llegado a suceder, por supuesto. Claro. Claro, y lo hemos escuchado varias veces en las noticias. Hay una pregunta, otra más de las tantas que nos ha llegado. Es una hora que interesa a muchísima gente. Gracias por la sintonía. Lo puedo apreciar en redes sociales, el interés que ha despertado este tema. Así que lo sabemos y lo volveremos a tocar, porque en una hora no se puede abarcar todo. Hay una pregunta en Twitter, pongámosla en pantalla para contestar a través de nuestros invitados. Esta es de Arauzayaile. Dice, ¿puede una persona con 120 kilos hacerse una liposucción y qué peligro corre? Norberto. Mira, esto es prácticamente para Alicia, pero finalmente 120 kilos, una liposucción no está diseñada para bajar de peso. Es el peor error que un paciente pueda pedir. ¿Cuántos kilos quieres que se le quite por una liposucción? Máximo 8, y es que Alicia dirá que efectivamente la hemodinamia de un paciente en quirófano menos, es mucho más perjudicial que quitar. Alicia, lo que quieras complementar aquí. Yo creo que no, que definitivamente si pesa 120 kilos, primero tendrá que someterse a algún tipo de procedimiento que la ayude a bajar de peso. Es imposible la liposucción no es un procedimiento que sirva para adelgazar a la gente, sirve para remodelar los cuerpos, para dar nueva forma, pero de ninguna manera se puede aspirar más de determinada cantidad de grasa que lo calculamos en base a la cantidad de sangre que está circulando dentro del cuerpo, según el peso, la estatura del paciente y demás, y los riesgos. Si nosotros sobrepasamos esos volúmenes permitidos, son tan severos como, bueno, hay mucha gente que ha terminado internada en una terapia intensiva y también ha habido muertes por excesos en liposucciones. La liposucción es un procedimiento muy seguro, siempre y cuando nosotros mantengamos determinados límites que a nosotros nos permiten manejar a un paciente hemodinámicamente, sin complicaciones, sin muchas áreas tratadas para disminuir el riesgo de embolias grasas. O sea, la liposucción es muy segura siempre y cuando uno sea responsable, consciente y tenga límites. No se pueden aspirar 10 litros de grasa. O sea, es imposible. Sirve para remodelar el cuerpo, no para bajar de peso a las personas. Y eso es un concepto que la gente debe de entender porque es clave en el tratamiento de las liposucciones.
Muy interesante, información súper válida y útil para todos los que nos están escuchando y viendo durante esta hora. Vamos a tener que ir a nuestra última, prometido, la última pausa para publicidad. Hay mucha gente que se quedó sin escuchar. ¿Quién de mi equipo de producción, la verdad, le han hecho algo que ha quedado que cada vez que yo la veo, no sé si es que está asombrada? Es mi productora y se llama... Volvemos. Gracias por la sintonía, muchos comentarios. Por ejemplo, tengo que leer ahora mismo en Twitter el de Ana Milena Rocha. Hola, soy esteticista colombiana y la verdad veo cómo sufren pacientes por estos métodos que muchas veces lo que causan es daño al cuerpo. Muchísimas gracias, Ana Milena, por compartir con nosotros tu experiencia profesional. Y bueno, hay muchos comentarios acá. De hecho, hay, por ejemplo, opinión sobre el láser en biopolímeros, ya que unos médicos dicen que es bueno, otros que es malo y nos confunden. Brevemente. El láser en biopolímeros, en mi opinión, y sobre todo el lipoláser, no se debe realizar porque al realizar una lipoescultura tú metes una cánula que entra y sale, el láser disuelve el biopolímero, elimina la cápsula que naturalmente genera el cuerpo para englobarlo y puede migrar y generar problemas mucho más graves. Otra pregunta que dice Zuli Monasterios. Aquí, Norberto, creo que viene bien con lo que haces tú a diario en tus tratamientos. Hola, quiero saber si después que un frasco de Botox terapéutico se ha usado, el resto se puede usar con otro paciente. Zuli, Venezuela. Esto es bastante común. Sí, es bastante común, pero ahí también dependiendo de la presentación de la toxina botulínica. En México... ¿Qué cosa es la toxina botulínica? Es el nombre genérico del Botox y de otras marcas comerciales. Tú siempre me lo haces más difícil a mí. O sea, la toxina botulínica es lo mismo que Botox. Sí, pero Botox es el nombre comercial. Y entonces, el otro es científico. El otro es el nombre que realmente es. Muy bien. Sí se puede usar, definitivamente. Obviamente, la misma jeringa no se puede usar en el mismo paciente, pero sí, eso es muy común. Tengo un nombre aquí que la verdad, si yo esto lo puedo pronunciar. Doctora Alicia, esta pregunta va para usted. Dice Adri en Twitter: hi, me inyectaron en los glúteos dimetilpolisilosano hace 4 años, ¿lo dije bien? Sí. Y me dicen que está permitido, ¿es cierto? No tengo síntomas aún. Doctora Alicia. En general, ninguno de los biopolímeros tendrían que estar permitidos. Ninguno de ellos, ya sean con mayor cantidad de metacrilatos o silicones más puros, o llámelo y hay muchas marcas, hay muchos productos en el mercado, pero ninguno de ellos debería de estar permitido. Bueno, nos quedan simplemente ya los escasos minutos de despedida. Quiero terminar con una última palabra rapidito de ustedes tres, nuestros invitados. Clara, por favor. Para mí es importante que la gente sepa que sí existen tratamientos para renovar la belleza de tu piel, para mantener la lozanía del rostro sin necesidad de ponerte el riesgo, como es la colocación del ácido hialurónico, la radiofrecuencia, la colocación de toxina botulínica o Botox en las zonas específicas. ¿Qué es lo importante? Para mí es importante nuevamente resaltar la belleza interior para que tú te puedas sentir bien dentro de tu propia piel, con tu propio cuerpo y puedas brindarle al mundo tener una mejor calidad de vida y ser bueno en todas tus áreas. 30 segundos, doctora Alicia, su palabra de cierre para esta hora. Que todos los inyectables, ya sean ácido hialurónico, toxina botulínica, tienen unos resultados maravillosos, bien utilizados, bien seguros y que son un complemento fantástico para las cirugías, porque a mí sí me gustan las cirugías. Muy bien, yo creo gracias, que doctora, una buena cirugía puede dar un aspecto... Pues sí, mi especialidad es realmente quirúrgica y utilizamos todos estos inyectables como complemento a los resultados que nosotros podemos obtener con una buena cirugía natural.
Muchas gracias, doctora. Doctor Ancheita, nos queda muy poco tiempo. Una frase quizás para terminar este programa. Yo creo que toda persona que quiere mejorar su aspecto físico tiene el derecho en su búsqueda, y para su búsqueda tiene que encontrar un médico que haga lo mejor que pueda hacer por él, pues, empezando por un cirujano plástico, que es la primera y mejor opción. Muchísimas gracias, doctora Clara, doctor Norberto, doctora Alicia, por estar con nosotros. Regresarán nuestros expertos porque ha sido una bomba que explotó en Twitter y redes sociales. El secreto del buen hablar es saber escuchar. Hasta la próxima. Un retoque por acá, otro por allá. Voy a pensarlo.